Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, profe. ¿Cómo está la cosa? Hace frío. ¿Y usted cómo está? Bien también, la verdad es que sí, acá donde yo vivo también hace harto frío. Esperamos unos minutitos cortitos mientras ingresan las últimas personas, me conecto el audio del tiro. Acá tenemos un número considerable de participantes y el día de ayer quedamos con una demostración a medio hacer en la que había que hacer una pequeña deducción. Y esa era sobre, aquí la tengo, veamos la pantalla completa, era, supongamos, habíamos comenzado suponiendo, o intentando descartar que el ángulo exterior fuese menor que uno de los que está en el interior. Porque lo que queremos demostrar es que un ángulo exterior es mayor a cada uno de los dos ángulos del triángulo, de los otros dos ángulos. Y lo que intentamos es demostrar que es mayor. Para demostrar que algo es mayor que otra cosa, en contextos de tricotomía, se descartan las otras dos opciones y por tricotomía la tercera tiene que ser correcta. Entonces primero comenzamos averiguando qué pasaba si suponíamos que el ángulo exterior era menor que gamma, menor que uno de los que están en el interior, y llegamos a esta conclusión, que el triángulo tiene un ángulo exterior congruente a un ángulo interior opuesto. Se formaba un triángulo que tenía un ángulo interior congruente con el triángulo exterior. Y para descartar esta opción debemos averiguar si es posible que exista un triángulo exterior que sea congruente con un ángulo interior, con un ángulo interior opuesto en el triángulo. Para eso nos remitimos a la segunda posibilidad, que beta prima, es decir, el ángulo exterior en B, sea congruente con gamma. Y por axioma de copia de segmentos podíamos encontrar un D por acá, un D, que al ser congruente con AC, podríamos decir algo respecto a estos dos triángulos. Quizás, lo que hace falta aquí es tener esta imagen del ángulo, del punto D. Y quedamos de preguntarle a una compañera, ¿cierto? ¿Qué podríamos decir de estos dos triángulos? Sí, profe. Aquí estoy. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, con un poquito de frío, pero... Entonces, aquí existe un punto D, ¿cierto? Sí. Y ese forma este triángulo.
CBD. Ajá. Sí. ¿Qué relación tenía con el triángulo ABC bajo esta suposición? Lo que yo encontré fue que al final los triángulos eran congruentes porque tenían dos lados y un ángulo. Y Entonces eran congruentes. congruentes por Igual, lado, ángulo, lado. Perfecto. sí. Es eso. Es eso. Muchas Eso no gracias. tenía que... Sí, es que esa es la conclusión que necesitamos. Ahora, a partir de esa conclusión, ya, a lo mejor está decepcionada, pensaba que íbamos. Porque usted dedujo algo más, ¿cierto? Sí, Cuénteme, ¿qué dedujo a partir de ya, eso? pero no sé si está bien porque con unas compañeras lo intentamos hacer y como que no nos dio y después buscamos en internet y era súper raro lo que decía, pero al final como que dije, como los triángulos son congruentes Ya, por LAL, después el ángulo que está en el ángulo CBA iba a ser congruente con el ángulo, en este caso DCB. el ángulo, espérame, el ángulo CBA CBA, era ¿sí? congruente con el Con el ángulo ángulo DCB, DCB. sí, Ya, por LAL, por la. ya. Pero si yo alargaba el lado AC hasta Vamos a un decirlo así, punto, si proyectamos, ya, si proyectamos el lado, AC. pero no lo escriba todavía, si quiero saber si está bien. Ah, ya. Voy a escucharte completamente y después analizamos lo que tú dices. Ya, Perfecto. Largamos ya, a C, ¿cierto? sí. Si alargamos AC hasta un punto P', Ya, podemos encontrar un punto D' entre C y P'. ya, Entonces, por el teorema de que si dos ángulos son congruentes, o sea, si dos ángulos son congruentes, sus suplementos también lo son, el suplemento de arribita sería el ángulo DCB. Y ese sería congruente con el CBA, CBA, congruente. el Y de eso, prima, ¿ya? ya, Pero por el, pero por el criterio LAL, se supone que el ángulo CBA tendría que ser congruente con DCB. Entonces aquí entra como el axioma que vimos de que si un ángulo era igual a otro y ese otro era igual a otro, entonces el primero iba a ser igual al tercero. por transitividad. Ajá. Entonces quedaba con que el ángulo DCB tenía que ser congruente con el ángulo D'CB. Y ahí se genera una contradicción porque no son los mismos ángulos, son distintos, porque Ya, no tienen puntos coincidentes, esa cosa. ya. Espérame, lo vamos a Algo escribir de todas formas porque me hace mucho sentido. Les voy a pedir un segundito, chicos. Ya.
Chicos, de vuelta. De vuelta. De vuelta. Decía la compañera que esos dos ángulos CBA, voy a dibujar esto para tenerlo lo más claro posible. Y después quizás nos llevamos todo el esquema. Tenemos entonces este ángulo, este triángulo, esta semirrecta hacia acá. El puntito P por acá, que es el que nos da la semirrecta, y el puntito D, que por aquí está, en algún lado. ¿Ya? De hecho, no es muy difícil con compás encontrarlo. O sea, esta distancia es la que tenemos que copiar acá, y tenemos este puntito acá. ¿Ya? Entonces, poniendo los nombres que corresponden, tenemos B. Papi, quiero hacer papi, quiero. B teníamos A por acá. Tengo una dudita. Pregúnteme, porfa. No sé si afecta. Es que la copia de segmento era con los que iban como arribita a la izquierda. Arribita a la izquierda. El AC, ¿o no? El AC, Sí, pues que sí. pasó. Sí, el AC. El AC. Ya, y no había que sacar el radio, o sea, como la circunferencia de AC y Eso eso hice. copiarla de B. Ah, ya. Ay, yo pensé que era de la bestia. Eso hicimos. Mira, voy a poner C acá mayúscula. Y lo que quiero mostrar es, claro, si yo muevo C, se mueve ese punto. Este C. Sí, sí, verdad. Lo vi mal. Ya, perfecto. Uy, ¿por qué no se nos coge C? Eso, ahí sí. Entonces, por acá tenemos este P, que en el fondo lo único que hace P es generar la semirrecta, y este D, que es el que nos interesa. Entonces, sabemos que este ángulo es congruente con este ángulo, a pesar de que evidentemente no lo es. ¿Ya? Pero los podemos marcar cada uno, no sé si aquí me permite. No nos vamos a traer eso. Entonces me decía la compañera, nosotros lo primero que habíamos dicho es que este triángulo es congruente con este triángulo. Pero son congruentes, ¿cuáles segmentos? Este segmento con con el BD. Esos dos segmentos son los que son congruentes. Este que es compartido y este ángulo. O sea, AB es congruente con CD en ese sentido. Entonces ahora, la compañera me había dicho que había que extender uno de los lados. ¿Qué lado sería? Sí. El AC, la recta, AC hasta un punto P'. Un punto P'. Entonces vamos a hacer la recta. Así. ¿Y el P', dónde lo ponemos? ¿De este lado? No, de arribita del C. Un cierto punto P'. Entonces este es Sí. P. Perfecto. Y ahí Entonces, encontramos. un punto D' que está entre C y P'. ¿Y qué característica tiene este punto D'? Que está entre los puntos. Ah, ya, un punto cualquiera aquí. Sí. Ya. Un punto D'. Perfecto. Sí. Entonces, lo que yo hice aquí fue que como nosotros supimos, o sea, nosotros como que concluimos que los triángulos eran congruentes por el LAL, significaba que el ángulo ABC tenía que ser ABC. congruente con DCB. DCB. O sea, estos dos, mira, vamos a marcarlos aquí
con otro color, con rojito. Tú dices, este ángulo es congruente con Ay, no, este me ángulo. equivoqué. Ah, no, me no, equivoqué. yo me equivoqué. Ah, Es CBA. Este es sí, se ve. congruente con este. Sí, Perfecto, sí, ya. Y eso pasaba por LAL. por LAL. Y ahora, por el teorema 8 de nosotros, que dice que si dos ángulos son congruentes, entonces sus suplementos también lo son. ¿Ya? Como yo tengo los ángulos verdes, sus suplementos serían los amarillos. Pero en el caso de arriba, el suplemento sería el ángulo B, D', C, C, AB. ya. Ya comprendo perfectamente lo que estás diciendo. Te refieres a este ángulo. Ajá. Sí. Entonces, ahora por transitividad en los ángulos, me quedaría que DCB tendría que ser congruente con el ángulo D'CB. Y ahí se genera una contradicción porque no son ángulos que tienen en los puntos coincidentes, son distintos. Me parece perfecto esto. Me encuentro que, a ver, voy a pegar primero la imagen. Está súper bien. Ya. Está súper bien. Las felicito a usted y bueno, las compañeras con las que estuvieron ahí cabeceándose esto. Y así uno, a ver, así uno desarrolla estas habilidades, chicos, chicas, pensando en estas cosas, dándole vuelta. El temor a equivocarse normal cuando uno está estudiando, pero bueno, la compañera, ella y sus compañeros han demostrado que en realidad temor no debiesen tener, porque era correcto. A ver, voy a intentar entonces verbalizar esto, escribirlo, ¿ya? Son congruentes. A su vez, o en particular, se tiene que el ángulo CBA es congruente con el ángulo BCD. Luego, sea CP la extensión de AC y sea D en CP en realidad. P' y esto es un D', y este también es un C'. ¿Ya? Es evidente que el ángulo CBA y el ángulo DBC son suplementarios. ¿Sí? Por tanto, entonces, podemos decir que el ángulo BCD' es congruente con el ángulo CBA. ¿Estoy bien ahí? Por ser suplementarios de ángulos congruentes. Sí. ¿Sí? Luego, ¿cuál es la penúltima deducción? Que por la transitividad de los ángulos me quedaría que DCB tenía que ser congruente con D'CB. Congruente con el ángulo de CB, lo que es una contradicción. ¿Ya? Entonces, beta prima no es congruente.
donde tengo las nociones, relaciones negadas, no es congruente con gamma. A su vez, esto demuestra la parte 1, que beta prima no es menor que gamma. Así que por transitividad, o sea, por transitividad, perdón, por tricotomía, beta prima es mayor que gamma. Ahí estaría. ¿Ya? Yo quisiera mostrarles una forma, una demostración alternativa, ¿ya? Aquí a lo que decía la compañera. También voy a necesitar una extensión de esta recta. Pero fíjense lo siguiente, y ni siquiera con esto, ¿sí? Con esos. Estos dos ángulos son congruentes, ¿cierto? Según la suposición de que están en ángulos congruentes, ¿sí? Al ser congruentes, podríamos decir que son ángulos entre paralelas. Entonces, podemos deducir que esta recta, la recta VP, es paralela a la recta CP', pero comparten un ángulo, un punto en común. Y ahí habría una contradicción. ¿Alguien me podría indicar por qué no puedo demostrar de esta forma? Dijo que las rectas eran paralelas, ¿verdad? ¿Sí? Ya, entonces si son paralelas, no pueden tener ningún punto en común. ¿Ya? O sea, esa es la contradicción. Sí. ¿Ya? Pero ¿por qué esa demostración no la podemos hacer todavía? Porque no hemos visto la definición de paralela. Exacto, no tenemos el teorema de la recta de los ángulos entre paralelas cortados por una transversal, que es un teorema archi conocido, pero nosotros no lo hemos definido. Por eso me parece tan valiosa la demostración que hicieron las compañeras. Las felicito, chicas, las felicito a ustedes sobre todo. Jóvenes, eso respecto a lo que quedó pendiente de la clase de ayer. Porque hoy la idea es dejar establecido el taller 3. ¿Ya? En el taller 1 simplemente vimos cómo utilizar GeoGebra para escribir cosas en matemática. En el taller 2 vimos cómo los deslizadores y las condiciones para mostrar o no mostrar un objeto nos pueden ayudar a mostrar cosas, a crear ciertas, entre comillas, ilusiones, porque una de las tareas era que ustedes, o sea, la tarea era que ustedes teniendo 5 puntos, hicieran un puntito que recorriera cada uno de estos puntos. Para esto yo voy a necesitar por ahora ver la vista algebraica porque necesito el nombre de esos puntos. Y voy a necesitar un deslizador que vaya entre 0 y 5. Le voy a poner incremento 0.01 en realidad porque según yo se ve un poquito más bonito. Y uno hacía lo siguiente. Hay un aporte en el chat. Profe, ¿puede actualizar el apunte? Hoy día sí, ayer lo actualicé, me parece. Javiera, me parece que ayer lo actualicé. De hecho, Profe, no me salía actualizado, yo me conecté, o sea, lo descargué y me salía el de la clase anterior. ya. Voy a revisarlo ahora. Ya, gracias. Entonces, para hacer cada uno de los puntos, también necesito la barra de entrada. Barra de entrada. Tiene la nota del taller 1 y 2. La del 2 no todavía, la del 1 sí. Se las mando hoy día por la tarde. Entonces, el primer puntito, el que va desde A a B, era A menos el deslizador
por A menos B, ¿cierto? Y ese puntito después se iba para allá y seguía. Entonces lo primero que voy a hacer es hacer todos los puntitos. El segundo, que va desde B a C, comienza en B, le resto ahora al deslizador, le tengo que restar 1 para hacer B menos C. Entonces lo que esto genera es que estos se encuentran cuando A es igual a 1. Y así con cada uno, pero este sigue por allá. Luego, el que va desde C hasta D es igual a C menos, ahora al deslizador le resto 2, D menos, C menos D. Entonces tengo este otro puntito que aparece por acá. ¡Pium! Finalmente, o casi al final, después DE, que sería D menos, ahora el deslizador le resto 3, y D menos E. 1, 2, 3. Ya está. Y así que el deslizador debería llegar a 4. ¿Dónde está? El deslizador tiene que llegar a 4. Entonces con eso ya tengo los puntitos. Ahora, el primer puntito, este puntito, en sus propiedades, tiene que aparecer siempre y cuando A sea menor que 1. El segundo puntito, cuando A esté entre 1 y 2. El tercero, cuando A esté entre 2 y 3. Y el último, cuando A esté entre 3 y 4. Entonces ahora tenemos esta sensación, ¿cierto? Después vamos a ir haciendo los segmentos. El primer segmento, lo vamos a hacer, este primer segmento, nos va a ir creando este segmento, pero después sigue. Entonces este segmento tiene que tener la misma propiedad que el anterior, tiene que quedar cuando el A sea, mientras el A sea menor que 1. Vamos a crear todos los segmentos. Este segmento, y este segmento. Entonces este segmento, en sus propiedades, cuando el A está entre 1 y 2, cuando el A está entre 2 y 3, y cuando el A está entre 3 y 4. Entonces con eso ya tenemos los segmentos que se van creando. Pero surge el último problema, que una vez que se crea este segmento, un segundo chicos, cuando este primer segmento llega hasta este punto, desaparece. Entonces lo que vamos a tener es un segmento, este segmento que va a estar siempre entre estos dos puntos, pero la condición para que este segmento se demuestre es que el A sea mayor o igual que 1. ¿Ya? Entonces, queda ahí. Lo mismo necesitamos ese segmento S y S. Entonces los vamos a dibujar. Este de aquí, este de aquí y este de aquí. Entonces, cuando el A sea mayor o igual que 2. Un segundo, chicos. Este de por acá, decía mayor o igual que 2, cuando el A sea
mayor o igual que 3. Y por último cuando el A sea igual a 4. Y con eso hemos resuelto el problema. ¿Se fijan? Entonces, una de las cosas que hay que tener cuando se trabaja con GeoGebra es inventiva. Ver, ¿qué necesito que se muestre y qué es lo que realmente hace GeoGebra? GeoGebra no hace esto que acabamos de hacer. No hace un segmento o una poligonal que se va construyendo a medida que el deslizador va creciendo. Lo que hace es hacer puntos que se trasladan, de hecho en realidad un punto que depende de un deslizador y que puede depender de una expresión algebraica. Nada más. Es lo único que hace GeoGebra y lo demás lo inventa uno. De la misma forma en la que podemos, por ejemplo, y ahora vamos a... Este se va a ir, 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 y estos segmentos se van. Miren, voy a hacer lo siguiente. Voy a encontrar el punto medio entre estos dos puntos. ¿Sí? Y después voy a rotar este punto en torno a este en sentido horario, pero en un ángulo de A por pi. ¿Para qué? Para hacer esto. Cuando el A llega a 1, va a llegar ahí. Y este puntito lo voy a mostrar siempre y cuando el A sea menor que 1. Entonces, en el fondo lo que hago es esto nomás. ¡Pip! Y desaparece. Ahora vamos a hacer otro puntito. Vamos a quitar este punto medio. Vamos a volver a encontrar el punto medio de los que siguen, de estos dos. Y como este venía así, me conviene que este vaya del otro lado, es decir, en sentido antihorario. Hacemos la respectiva rotación de este en torno a este en sentido horario. Y ahora va a ser por A menos 1 multiplicado por pi. Y este va a aparecer siempre y cuando el A esté entre 1 y 2. Entonces, fíjense lo que vamos a lograr. Chun, chun. Un puntito que va haciendo semicírculos. O sea, también puedo rotar. ¿Ya? Y la clave está en la ecuación o la condición con la que genero el objeto y la condición que tiene para que el objeto se muestre o no se muestre. ¿De acuerdo? Hay una pregunta. No sé si mi internet, pero se me pega. Los demás, ¿cómo escuchan? También se me pega. No sé si se puede poner como el rastro para poder ver el movimiento del puntito, porque no lo veo. Rastro. Ese movimiento. Después desaparece y hasta habría que hacer el rastro. Mira, si vamos acá, movemos la pantalla un poquito. Esto es lo que hacen los puntitos. Y después el otro. ¿Se fijan? Ahora, si muevo los puntitos, va a ser otro recorrido. Ojo, un corazón. Está amoroso. ¿Ya? Entonces, quedó ahí. Una de las claves para hacer cosas en GeoGebra es las condiciones para que los objetos aparezcan. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser el taller de esta semana? Taller 3. Van a mostrar
los 3 criterios de congruencia, ¿ya? Con un solo deslizador. Solo con un deslizador. ¿Qué significa? Que van a ser 2 triángulos que sean congruentes. Ustedes ven cómo lo hacen congruentes. Pero, ojo, que si usted llega y los hace así nomás, por ejemplo, si yo hago esto, digo, ya, con esto la tengo aquí. Estos 2 triángulos por el criterio lado, lado, lado son congruentes. Así que estoy listo. Yo lo primero que voy a hacer es tomar uno de los triángulos y ver, oh, ya no son congruentes. Y construyalos de tal forma que sean congruentes. Va a hacer usted un deslizador que va a ir desde 0 hasta 3. Desde 0 hasta 3. ¿Y qué? Cuando el deslizador esté entre 0 y 1, me va a mostrar uno de los 3 criterios. Va a aparecer escrito por acá. Por ejemplo, lado, lado, lado. Y desde un triángulo al otro se van a mover los 3 lados solamente. Después, cuando el deslizador esté entre 1 y 2, va a aparecer escrito, por ejemplo, lado, ángulo, lado. Y ahora se van a mover 2 lados y un ángulo. Y cuando el deslizador esté entre 2 y 3, va a aparecer escrito ángulo, lado, ángulo, por ejemplo. Y se van a mover solamente 2 ángulos y un lado. El objetivo de este taller es que usted desarrolle la habilidad de manejar con precisión las condiciones para que aparezcan o no aparezcan los objetos y que perfeccione esta forma de trasladar objetos mediante un deslizador. ¿De acuerdo? Fecha de entrega. El próximo taller lo vamos a tener el 18 de junio, por lo tanto, el 17. Con entrega 17 de junio. ¿Ya? ¿Hay alguien que dijo algo en el chat? Profe, no entendí. ¿Puede explicar de nuevo? Sí, puedo explicar de nuevo, Valentina. Lo que quiero que logren es que cuando el deslizador esté entre 0 y 1, aparezca escrito en la pantalla alguno de los 3 criterios. Por ejemplo, lado, lado, lado. Y desde un triángulo al otro, que son congruentes, se trasladen los 3 lados. Si el criterio es lado, lado, lado. Cuando el deslizador esté entre 1 y 2, es decir, la idea es que yo lo mueva y me aparezcan uno tras otro los 3 criterios. ¿De acuerdo? Cuando esté entre 1 y 2, me aparece el otro criterio y se mueven los elementos que establece ese criterio. Y después, cuando está entre 2 y 3, me aparece el tercer y último criterio y se mueven los elementos relacionados a ese criterio. Ya, pero se trasladen y se vea como un solo triángulo, sí, la idea es que se trasladen todos al mismo tiempo. Ya. O sea, en el fondo lo que quiero es una aplicación en GeoGebra que me muestre, mostrando los elementos de cada criterio. Exacto, los elementos de cada criterio. O sea, si un criterio es lado, ángulo, lado, que se trasladen esos 2 lados y solo un ángulo, no los 3 ángulos. ¿Ya? Ahora que quedamos un poquito más claro, si no hay otra pregunta, duda, queja, reclamo, la clase esta va a estar en el aula virtual hoy día, individual. Yo creo que sí, individual. Ya vamos a llegar al trabajo en grupos. La idea es llegar al trabajo en grupos. En algún momento. Pero por ahora yo quiero que desarrollen las habilidades para que después se dediquen a trabajar en equipo. Para mí un trabajo enorme de revisar 30 y tantos trabajos. Pero hay que hacerlo. Chicos, chicas, un abrazo, se cuidan, se portan bien. Profe, ¿y la Diana le había escrito algo en el chat? La Diana me había escrito algo en el chat. Diana, ¿no tiene algún ejemplo para entenderlo mejor? Como en el taller anterior, déjame buscar un ejemplo.
Déjame buscar, porque me parece que un taller así exactamente como este no hice. Pero sí hice algo similar. Geometría 1, GeoGebra, tarea 1 me parece que era la tarea 2. Acevedo, a ver, déjenme ver. Solo el T1. Sí. Espérame. Estoy buscando un ejemplo de semestre anterior. ¿Lo mandará hoy? Sí, lo voy a mandar hoy. Gracias. A ver. Aquí no, aquí está. Paso 1, demostración del... No, esto no es. No es en... A ver. Talleres. Un poquito de paciencia porque ahora me acabo de dar cuenta. Demostración, solo tiene ya. No, tampoco es este. Aquí hay algo que nos puede servir. Pantalla, vamos a compartir. Este es distinto, es un poquito distinto. Aquí seleccionábamos un criterio y, por ejemplo, el lado ángulo lado, y había un deslizador. Lo que quiero es que los deslizadores hagan esto. ¿Se fijan? Porque es el criterio lado, ángulo, lado. Si quiero el criterio ángulo, lado, ángulo, que se trasladen los ángulos y un lado. Y si quiero el criterio lado, 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 pero sin casillas. Simplemente con un deslizador, que cuando esté entre 0 y 1, ocurra una cosa. Cuando esté entre 1 y 2, otra cosa. Y cuando esté entre 2 y 3, otra cosa. ¿Ya? Profe, ¿puede mostrar de nuevo? Ya. Cuando el deslizador esté entre 0 y 1, que se pueda hacer esto. Cuando el deslizador esté entre 1 y 2, que pueda hacerse. ¿De acuerdo? Chicos, chicas, sería todo por la sesión de hoy. Se cuidan, se portan bien, se acuestan temprano. Nos vemos ya el próximo martes. Un abrazo. Chao, chao, chao. Gracias, chao, chao.